Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura, que transmite desde Las Lomas, Jalisco. Pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Si alguien se conecta, hágame el favor de decirme si se oye y se ve. Bueno, hoy voy a tocar un tema pues diferente, de la brevedad de la vida. Naturalmente que la vida, bueno, gracias Alfonso hermano. La brevedad de la vida, bueno, breve quiere decir la corta duración, eso es lo breve. Por eso cuando algo es bueno, si breve, doblemente bueno, es decir, no es enfadoso, porque las cosas buenas cuando se alargan se vuelven enfadosas, aburridas, tediosas. Bueno, la vida de cada uno de nosotros es breve con respecto al universo. El universo, bueno, ¿qué hablamos por universo? Por todo lo que existe. Somos un puntito en el espacio y tenemos un tiempo larguísimo, la Tierra, 10,000 millones de años. Los seres humanos aparecieron aparentemente hace unos 10 millones, bueno, 5. Y solamente los últimos 10,000 años es cuando la humanidad se ha desarrollado más. Y en los últimos 400 años, pues mucho más. Y en los últimos 100 años, más todavía. Bueno, me van a decir, a ver, bueno, primero la agricultura, la ganadería, en lugar de ir a cazar animales, ya los tienen ahí en el corral. En lugar de ir a juntar frutos, ya los cultivan en una parcela. Desde ese momento se aseguran la alimentación, la seguridad, y entonces los pueblos pueden crecer y pueden tener muchos oficios, porque se inventa pues que el carnicero, el panadero, el zapatero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada más estoy diciendo que de hace 10,000 años los hombres, los seres humanos salieron de las cavernas y empezaron a civilizarse. Civilizarse quiere decir a tener una educación, a tener una estabilidad y a progresar en los saberes y en las técnicas y en las prácticas y en todas las cosas. Por ejemplo, la medicina. Pero ya no me voy a extender en ese tema porque eso es nada más para situar que la vida humana antes era como de 30 años. La mayoría de los niños morían antes de cumplir 10. En nuestros días, la vida ordinaria de una persona en la civilización pues es de 80 años, 70, 80 años. De forma normal, que no muera en accidente, en una guerra o en una pandemia. La mayoría de la gente llega a los 70 años. Por eso, en las sociedades viejas como en Inglaterra, en Francia y en Italia y en España y en Alemania, pues ya la mayoría de la gente es vieja y necesita un renuevo, y allí van las invasiones de los pueblos jóvenes que tienen muchos hijos y que apenas comienzan a vivir, como muchos pueblos árabes. Como nosotros, los mexicanos en Estados Unidos. En Estados Unidos está siendo invadido por los mexicanos. Ya hay, pues no sé cuántos millones, unos 10 millones por lo menos de mexicanos allá, un 10% de los que existimos. Y al vivir allá, pues entonces se habla español, se cambian las costumbres, se pone la religión católica si es que no estaba, y entonces la Virgen de Guadalupe y algunas costumbres de cada lugar, como el toro de harina diario, que lo hacen allá en Campton y en otros lugares. Bueno, entonces nosotros los seres humanos ahora vivimos, los que podemos vivir, pues 70 años. Pero para la mayoría de la gente aquí en nuestro medio, pues no llegan a esta edad.
para un ejemplo patente, pues están todos los jóvenes asesinados y desaparecidos. Entonces, la brevedad de la vida está para las personas jóvenes, para las personas que van empezando a vivir, los niños, los adolescentes. Y sí es un gran peligro esto de la violencia. Y ya es una violencia terrorista o terrorífica que causa terror. Terror es un miedo muy grande que paraliza, que desespera, que enferma, que llena de ansiedad a las personas. Se ponen apanicadas cuando un pueblo lo quería castigar un dios que se llamaba Pan. Llegaba allí y los apanicaba, es decir, los asustaba a todos, les metía miedo, desconfianza, y esos pueblos, por supuesto, no progresaban. Un pueblo miedoso, un pueblo cobarde, un pueblo que está reducido a sufrir, al sufrimiento psicológico, mental, pues, emocional. Entonces la persona, pues esos pueblos no progresan. O cuando ya se rinden, al estilo de los indígenas aquí cuando llegaron los españoles, que la mayoría de las mujeres indígenas abortaban a propósito. Bueno, entonces, así es la sociedad, la antigua y la moderna. Recuerden ustedes que el faraón de Egipto mandaba matar a los niños. Ahora, pues, se aprueba el aborto y también matan a los niños antes de nacer. Allá era naciendo, acá es antes de nacer. Y tanto el faraón creía que era un bien para su pueblo el matar a los niños hebreos, como la gente piensa que es un beneficio aprobar el aborto y hasta por promover el aborto. Bueno, tenemos ideas de muchos modos. La vida, pues, de nosotros, la verdadera vida, comienza cuando somos conscientes, cuando nos damos cuenta. Quizá algunas personas nunca tengan vida. Vivan como animales. ¿Cómo viven los animales? Pues viven encerrados en donde viven, valga la redundancia. Bueno, me pongo a pensar en los conejos. Hay todo tipo de conejos y ellos viven en las praderas, en los montes. Y allí tienen sus guaridas y su alimento, su zacatito, tienen sus depredadores y todos tienen un lenguaje. Cuando se acerca un peligro, uno grita y todos se meten a sus madrigueras. Bueno, tienen hasta un lenguaje común que no aprendieron de nadie, que ese lenguaje les vino con ser conejos. Acá nosotros los seres humanos necesitamos de una preparación para poder vivir. Y esa vida consciente se tiene que preparar, enriquecer, llenar de buenos recuerdos, de conocimientos, del arte y de la religión. El arte es muy bueno, las poesías, pues, que siempre han existido, y esas poesías transforman a las personas. Por eso, bueno, y además el lenguaje más pegajoso, el que se graba más, es el de la música con poesía, o la poesía con música, o la sola música y la sola poesía. Por ejemplo, todos los que somos de la antigüedad y hemos escuchado la raspa, entonces luego en cuanto oímos cómo suena, pues ya la reconocemos. Ya no digamos las golondrinas y otras. Y los poemas también. Bueno, antes leíamos el poema del Mío Cid, o también en la misma Biblia el Cantar de los Cantares, etcétera. De nuestros poetas, pues, ¿quién me compra una naranja para mi consolación? De Gorostita, creo que es. Ya no me acuerdo bien. O
puedo escribir los versos más tristes esta noche, etcétera. Es decir, se le quedan a uno grabadas las frases, que esas frases se revuelven en el pensamiento y en la vida, y entonces le dan sentido a la vida en algún determinado momento, dan una explicación, dan una ocupación a la mente y también pues revive el corazón. Por ejemplo, el mío Cid, una persona de las más nobles que ha habido en todo el mundo, bueno, etcétera. Entonces, vivir es empezar a ser conscientes de quiénes somos y qué somos. Naturalmente que esas preguntas, pues ya se las hizo Kant hace 800 años. Bueno, primero, ¿qué puedo conocer? Bueno, naturalmente que una persona ordinaria pues puede conocer todo lo que vea, todo lo que perciba, todo lo que oiga, todo lo que olfatee, todo lo que guste con su boca. Puede también conocer lo áspero y lo suave. Y todas las cosas materiales las podemos conocer por encima, solo por encima, porque ya los mecanismos vivientes y artificiales solo los conoce el artífice. Por ejemplo, ¿quién puede comprender un sello? Este es un sello de la parroquia. Entonces, lo manda uno a hacer, dice uno lo que quiere y lo pone uno a funcionar, pero uno no lo puede fabricar. Y solamente desmontando el sello, pues a ver si lo pueden volver a armar, porque hay veces que uno desarma cosas y ya no las puede volver a armar. Es lo que le pasa a uno de pequeño cuando es curioso. Desarma cosas y las arma y a veces las entiende. Por eso los que antes que no haya talleres ni muchas facilidades como ahora, por ejemplo, para las motocicletas, pues allá en mi pueblo había un señor que se llamaba Salvador, que era el que pasaba las películas y era el que le limpiaba la motoneto, quién sabe qué era, porque era una bicicleta con motor. Y entonces la desarmaba y la volvía a armar, y de hecho a mi señor cura, el padre Nacho, le gustaba eso, le gustaba conocer cómo era el interior de las cosas, no solamente cómo eran por fuera y qué hacían, sino por qué hacían lo que hacían. Entonces, ¿qué podemos conocer? Todo por fuera. Y lo poco que podemos conocer por dentro, pues solamente con el estudio, no hay más. Por eso la gente ignorante solo ve las cosas, sabe su nombre y sabe para qué son, pero no sabe cómo son. Y entonces una persona ignorante, pues en lugar de servir cuando quiere hacer un bien, hace un mal. Por ejemplo, los que recetan cosas sin ser médicos. Bueno, entonces, lo del conocimiento, hay un conocimiento de las cosas superficial, hay un conocimiento profundo de las cosas y de los seres al conocer cómo funcionan el corazón, los riñones, el hígado, los pulmones, la fotosíntesis, cómo las plantas convierten la tierra en azúcar, cómo convierten la tierra en alimento para los que no podemos hacer eso, para los animales. Entonces los animales no podemos producir la fotosíntesis, es decir, no podemos hacer ese cambio de los rayos del sol dentro de una hoja en la clorofila verde, y allí están las sustancias de la tierra, los minerales, y con esa clorofila y la luz del sol se transforma en alimento. Puede ser nada más por lo pronto un vegetal leñoso, pero luego, bueno, las hojitas y demás.
allí se transforma de la no vida a la vida por un proceso. Entonces no es un milagro, no es con una varita mágica que yo vaya a darle vida a las piedras. Las piedras cobran vida cuando una planta las transforma en ella misma, por decir algo. Bueno, ¿y qué es el ser humano? Bueno, cuando yo digo que puedo conocer, sí puedo conocer el mundo como los animales, sin estudio, el mundo científico o artístico religioso con estudio. Sí, entre más estudie, más voy a conocer ese otro mundo. Entre más viaje, voy a conocer más el mundo de afuera, el mundo exterior. Los que no hemos viajado mucho, pues no conocemos. Y los que van a Europa, pero no tienen conocimientos, pues son como un burro que lo pasean por los museos y por todas partes. Y pues viene el burro mismo, habiendo visto pues sí muchas cosas, pero viene el mismo burro ignorante. Bueno, luego el conocimiento pues de Dios, vamos a poner. ¿Cómo conozco a Dios? Bueno, como Dios es espíritu, no lo podemos conocer directamente. Solamente lo podemos conocer de retache. Y ese retache es pensando que no hay ninguna, de la nada, nada sale. No hay eso de que salga la vida espontáneamente donde no hay vida. De la nada, nada sale. Entonces todo tiene una causa, un principio, un hacedor, todo. Entonces, cuando se busca el principio de todas las cosas, se tiene que llegar a un ser que sea diferente a nosotros, pero que sea semejante a nosotros, diferente en que tiene todo y semejante en que nos comparte de ese todo algunas partecitas. Por ejemplo, la existencia. La existencia es todos los seres empezamos a existir y dejamos de existir. La vida breve, aunque sea de 90 años. Bueno, entonces podemos conocer a Dios, todos, como una causa. Pero también podemos conocer a Dios a través de la fe. Pero ya en la fe, la persona acepta que va a creer y que su creencia no es falsa. Tiene que demostrar la verdad de su creencia. No nada más creer por creer y ser fanáticos y estar defendiendo la fe por defenderla. No tiene sentido. La fe se demuestra ¿cómo? Con buenas obras. Bueno, como van a decir, ¿cómo se demuestra que alguien es pintor? Pintando. ¿Cómo se demuestra que alguien es un buen carpintero? Haciendo buenos muebles. ¿Cómo se demuestra que alguien es un buen creyente? Haciendo buenas obras de caridad. El que no hace obras de caridad ni es creyente, o si es creyente es un mal creyente. Por sus frutos los conoceréis. Y luego pues también está ¿qué debo hacer? Porque una cosa es que puedo conocer, sí, puedo conocer un montón de cosas. Pero ¿qué debo hacer? Entonces ya aquí es otra forma de pensar. El debo, el deber, es lo que hace también que una persona sea persona y que su vida no sea breve. Quiero decir que su vida no sea como un zacate que se quema, sino como unas letras que se escriben en piedra. Entonces la vida moral de las personas que escoge lo bueno y la verdad y lo bello está en contra de los que escogen lo feo, lo malo y lo mentiroso. Porque en realidad, ¿quién quiere lo feo? A ver, díganme ustedes. Nadie. Todos buscamos cosas bonitas y ya la belleza es interior. Buscamos seres bellos, por ejemplo, fieles, que tengan palabra, que cumplan lo que dicen, que se manifiesten como son, que se abran.
Bueno, entonces la belleza interior es la más importante. La fealdad interior es la falsedad, el engaño, la maldad. Esa es la fealdad en el comportamiento y en la forma de ser. ¿Y qué es lo bueno? Pues lo que produce un beneficio. ¿Y qué es lo malo? Lo que produce un perjuicio. Son cosas muy sencillas que yo creo que no se necesitan ni dos dedos de frente para entenderlo. Lo que me beneficia es lo bueno, lo que me perjudica es lo malo. Nada más que a veces, aparentemente, hay cosas que me benefician, pero me perjudican. Y hay cosas que me perjudican aparentemente, pero me benefician. Bueno, les voy a poner el caso del padre que fue a visitar ayer y que pues está muy mal, que ya lo volvieron a revisar. Bueno, primero ayer le dieron unos electroshocks, tenía quemado aquí. ¿Es bueno que te quemen la piel, sí o no? Con electricidad, que ha de ser muy doloroso. Pues no, no es bueno. Pero es bueno porque se necesitaba hacer un electroshock para que el corazón se reanimara y vivieras. Entonces, el mal, la quemazón, es buena por la salud. Y ahora, como se puso más mal, que si se estabiliza, lo van a operar del corazón, ya son patadas de ahogado. Porque también, pues, correrle la lucha de más, haciendo sufrir a la persona, de más, tampoco no es correcto. Hay un momento en que se tiene que dejar que la naturaleza misma lleve a término su obra. Y la verdad no peca, pero incomoda. Bueno, traté estos temas muy ligeramente y hablé un poco de la historia de la Tierra para que nos demos cuenta que el ser humano pues tiene muy poquito tiempo y le queda muy poquito tiempo. Vamos a desaparecer máximo dentro de 10 millones de años. Miran, ay padre, pues es mucho tiempo. Para nosotros sí, para los muertos no. Para los que vivan al final de la humanidad, que va a haber el final de la humanidad, entonces, pues no sé cómo será. Seguramente una catástrofe cósmica. Alguien dirá que es una catástrofe. Voltear las cosas, agarrar una caja. Esa es una catástrofe. Darle vuelta a las cosas y desordenarlas y destruirlas. Así va a ser el fin del mundo, una catástrofe cósmica que va a venir de afuera o del centro de la Tierra. Ándele, unos temblores o unos meteoritos y rayos y centellas y vientos que van a destruir todo y a barrer de la tierra todo lo que el ser humano ha fabricado y que ha herido y molestado a la naturaleza. Pero creo que eso no lo veremos. Bueno, los que ya estamos viejucos como yo, los de la tercera edad. Pero de todas maneras, vivamos nuestra vida siendo útiles, tratando de vivir la bondad, la verdad, y de ser bellos por dentro por las virtudes que nos embellecen, las virtudes morales, que son la veracidad, decir la verdad, la bondad, hacer el bien, y también la misericordia, que es saber perdonar, o querer por lo menos perdonar. Bueno, voy a poner nada más esas virtudes por lo pronto. Las dos primeras son para todas las personas. La misericordia solo la aplica el que es creyente. El que no es creyente no puede ser misericordioso. Y no solamente el que es creyente por fuerza es misericordioso, no, pero solo el creyente puede ser misericordioso. Por eso Nietzsche decía, y bueno, Nietzsche y Dostoyevsky, y ya desde la antigüedad, si Dios no existe, haz lo que te dé tu regalada gana.
que al cabo lo mismo le va a pasar al bueno y al malo, porque no hay otra vida, ni hay justicia, ni hay nada. Bueno, amigas y amigos, hoy toqué otros temas para que Dios nos vaya iluminando, sobre todo a los que llevamos para el cajón o para el pozo. Y alguien dirá, bueno, ¿qué tenemos que pensar en eso? Pues no, por supuesto que no. El que no quiera pensar, pues que no piense. De todas maneras, le va a llegar el momento en que va a estirar la pata. NO, sí, gracias. Alfonso Segura, sí se escucha. Saludos, NO y Alfonso. Concepción Arredondo, sí se escucha. Malena Orduña, buenas noches, Padre José. Buenas noches. Rosa López, buenas noches, Padre José Luis. Espero esté muy bien. Pues ya aquí viendo que estoy regular. Bueno, estoy bien. Yoli, buenas noches. Sí se escucha y se ve bien, Padre. Muchas gracias. Bertelena Rubín Alcaraz, buenas noches, buenas noches. Gerardo Béjar, buenas noches, Padre, saludos. Rosa López, qué gusto estar en vivo con usted y todo el grupo. Gracias por sus oraciones y Dios y la Virgen lo cuiden y lo protejan siempre. NO, la insufrible levedad del ser, sí. Ser o no ser. Hamlet. Qué corta es la eternidad. Son reflexiones que te llevan a la certeza, sí. Por eso ese librito de la levedad del ser es muy importante. Ahorita no me acuerdo del autor, pero es conocidísimo, pero como yo ya tengo también mis células grises reducidas a la nada, pues ya no me acuerdo. Mónica Gallardo, buenas noches, Padre, aquí presentes y felices de escucharlo, bendito sea Dios, y aquí está con nosotros de nuevo, muchas bendiciones a todos, y que Dios lo cuide y lo proteja siempre, gracias. Igualmente, Mónica. Jaime Moreno, buenas noches, Padre José Luis, Dios lo bendiga, igualmente. Guillermo Castro, saludos, Padre, Dios lo bendiga siempre, gracias. Yo, brothers, he estado mirando que en países de América Latina no les están aceptando sus ideologías de género, que quieren imponerles eso que tienen pocos cristianos ahora en México, que la mayoría son cristianos. Bueno, mira, lo obvio, te voy a decir las cosas, brothers, aunque sean duras. Allá en América del Sur hay filósofos. Ha habido filósofos en Argentina, en Chile, en Perú, por lo menos en esos 3 países. Y de allá viene precisamente el que se ataque la ideología de género con la biología. Porque la diversidad de género o esa teoría lésbico-gay es que cada quien no es ni hombre ni mujer. Que cada quien tiene que buscar su identidad sexual y de género. Y creo que hay como 30. Pero todos, en la biología no hay más que masculino y femenino en los seres superiores. Naturalmente que en los inferiores pues hay hermafroditas, y también hay unos que no necesitan de bisexualidad, que no que sean ellos bisexuales, sino que con un solo sexo se pueden reproducir monogéticamente. Bueno, disculpen los que van a escuchar esas palabras, mono es de uno solo, y genéticamente los que ellos solitos pueden producir hijitos, como las lagartijas. Bueno, unas lagartijas. Y como los peces, eso sí cambian de sexo, pero cambian de sexo. Hay unos grupos de peces que tienen a uno que es su macho. Se muere el macho y una de las hembras se vuelve macho, pero se vuelve macho porque las hormonas que tiene lo transforman, le quitan los órganos femeninos, los reducen, los eliminan, y entonces hacen que se generen y crezcan los órganos masculinos, que van a ser los que hacen el semen. Bueno, hasta ahorita pues me acordé de eso, de los que cambian
de sexo, pero no de género, de sexo. Y también las abejitas, con lo que comen, pues cambian de identidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que haya abejas reinas y otras, unos que sean zánganos y otras, vamos a decir, abejas serviles? El alimento. Por lo tanto, el alimento sí puede cambiar la genética hormonal, y los alimentos que tienen hormonas femeninas afeminan a los hombres, como una obrera, un embrión de una obrera, nada más allá es en embrión. Cuando ya la reina está vieja, entonces alimentan con jalea real a algunas de las obreritas y ellas se vuelven reinas. Cuando van creciendo se van volviendo reinas. Quiere decir que el alimento sí trastoca la identidad de los individuos. Y esta teoría, pues, de lo que comemos y otras cosas, bueno, es que ahora me voy a ir con los que del mundo y los planes esos, pues, destructivos. Pues desde allá sí, porque si en los alimentos se ponen hormonas femeninas y la mayoría de los niños desde pequeños, como las abejitas, los embriones de las abejitas obreras, comen hormonas femeninas, pues entonces atacan a las masculinas y hacen que se desarrollen más las femeninas. Y como las hormonas modifican la apariencia, no que cambien de sexo, cambien, pero modifican la apariencia y los gustos y los disgustos. Bueno, entonces ya luego otro día. Pero en realidad la ideología de género es una reacción, pues, de los pequeños grupos gay, lésbico gay, que quieren, pues, atacarnos a nosotros, sobre todo los de la iglesia, porque van a decir, ¿por qué odian tanto a la iglesia? Y van y queman, pues, capillas, catedrales, y ponen pintarrajos en las paredes de las iglesias. ¿Y por qué se visten de monjas y gritan y patalean? Porque la iglesia promueve que solo hay dos sexos, el masculino y el femenino. Y allá en el sur, ya dije los países, Argentina y Chile sobre todo, bueno, y Perú también, hay por lo menos tres pensadores muy importantes que andan por todo el mundo y ya han venido a México a dar unas conferencias, pero las feministas los atacan y no quieren que vengan, porque ellos demuestran biológicamente quiere decir corporalmente, solo en los seres humanos hay dos sexos, el de los testículos y el de los ovarios, el de la matriz y el del pene. Ahora que a veces surgen monstruos, bueno, sí, pero esos son monstruos. Monstruo quiere decir una cosa sorprendente que no es lo normal, y que no es normal, aparece de vez en cuando. Bueno, entonces, pues porque los católicos aquí somos, bueno, ¿cómo diría una palabra que no sea ofensiva? Tontos, indiferentes, impreparados, sonsos, sin ninguna lógica, puro sentimiento. Y también la pobreza, pues, produce tontera. Los animalitos que no comen bien o se desarrollan bien se llaman aturrados. Los pobres que no comen bien, pues se llaman apendejados. Y por ese alimento que comen
que no les da para el desarrollo de su cerebro y de su personalidad, pues los pobres son como seres humanos de segunda en su cuerpo, no digo en su persona. Bueno, y aquí le voy a dejar porque ya está muy largo todo esto, pero un día voy a hablar de esas cosas que les digo, de cómo los peces, algunos cambian de sexo, las lagartijas, algunas no necesitan de macho ni de hembra, ellas mismas se producen partiéndose las células, etcétera. Y lo de las abejas que les estoy diciendo, ustedes lo pueden ver, lo pueden leer, que el alimento, lo que hace diferentes a los seres de los panales es el alimento, la alimentación, sobre todo cuando eran pequeños. Por eso, las familias que tuvieron el cuidado de darnos a nosotros, como en mi caso, leche todos los días en la mañana y en la tarde, y como en mi pueblo éramos pobretones, pero así se acostumbraba a tomar leche, y había papas, porque ahí las sembraban y hartísimas y las dejaban, entonces íbamos a pepenar papas, y entonces nos comíamos nuestras papas cocidas con sal, con nuestro vaso de leche. Aparte los frijoles, los nopales, los quelites, las verdolagas y un montón de plantitas que íbamos a recolectar gratuitas. Bueno, ahí le voy a dejar, pero creo que la alimentación sí es muy importante. Bueno, ahorita estoy adelantándome, me estoy riendo. Bueno, yo, brothers, ya te traté de contestar algo. M. González, padre, buenas noches, todos sin novedad. Sí, Guillermo Castro, me gusta escucharlos, sus pláticas, padre, muy buena filosofía, muchas gracias. Padre, no ofenda a los animales, menos al burro, porque se va a enojar. Sí, M. González, ya sé que los burros son muy inteligentes, más inteligentes que la gente, porque un burro no se vuelve a tropezar en la misma piedra, y un ser humano se tropieza con la misma piedra y hasta le agarra cariño. Bueno, no voy a decir más. NO, lo que nos beneficia, lo que nos perjudica, cuando ya está ahí la mano, lo que te conviene a ti y a los demás, no egoísmo, lo que no te conviene a ti ni a los demás es algo tonto. Bueno, está bien. Yossi Sam, buenas noches, padre José Luis. Jesús Sánchez, saludos, padre, feliz domingo y bendiciones. M. González, los animales no necesitan aprender, ya tienen todo aprendido, pero nunca progresan. El burro siempre será burro, además, como tiene pezuñas y no tiene la mano. Pero ya luego hablaré de cómo la mano es la herramienta más importante del ser humano. Amigos, bueno, aparte del cerebro, pues aparte. Amigos y amigas, buenas noches, que Dios los bendiga.